buenas noches. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Noches Nerd. Un espacio de encuentro con el conocimiento entretenido para toda la familia. Dejamos con ustedes a nuestra conductora, Magdalena Cousiño Raspilich. Buenas noches, sean todos muy bienvenidos a una nueva Noche Nerd en NTV, nuestro canal cultural familiar. Esta noche vamos a hablar de un capítulo que nos afecta a todos. Desde que somos seres humanos y nos reconocemos como tal y sabemos que usamos nuestro ingenio para resolver y facilitarnos la vida. Desde el comienzo empezamos a usar herramientas de piedra, luego la rueda, pasan los siglos y así los desarrollos tecnológicos van facilitándonos la existencia hasta que de pronto, muchos siglos después, empezamos a usar computadores. Los computadores luego ya vuelve la locura total cuando esto se masifica y tenemos teléfonos con miles de aplicaciones que ni siquiera sabíamos qué problemas nos iban a resolver y de pronto, más que estar ayudándonos a resolver problemas, de pronto nos damos cuenta que nos están modelando la vida. ¿Cómo esto significan ventajas y qué desventajas nos supone? Es de lo que vamos a hablar de este capítulo con dos expertos que les voy a presentar luego de la siguiente nota. La historia de la tecnología es tan antigua como la historia de la humanidad. Desde las primeras herramientas hechas en piedra hasta satélites que orbitan la Tierra, los humanos hemos creado herramientas para facilitar nuestra vida o, derechamente, sobrevivir. El nacimiento convencional de Internet en 1983 marcó un hito en el desarrollo tecnológico. 6 años más tarde, el científico de la computación, Tim Berners-Lee, creó la World Wide Web, permitiendo que dispositivos de todo el mundo se conectaran en red, sin importar las distancias físicas. Actualmente, más del 60% de la población mundial está conectada a Internet según datos del Banco Mundial. Hoy la tecnología se ha hecho indispensable en casi todos los aspectos de la vida humana. Ha moldeado la forma en que nos comunicamos, nos divertimos, transportamos y consumimos. El desarrollo tecnológico durante el siglo XXI ha sido vertiginoso. Inventos que en algún momento parecían ser sacados de películas de ciencia ficción, hoy son realidad. Es el caso de Sofía, un robot de apariencia humana y capaz de mantener conversaciones fluidas, a la que incluso Arabia Saudita le otorgó la ciudadanía. Can robots be self-aware, conscious, and know they're robots? Well, let me ask you this back. How do you know you were human? Además de Sofía, existen robots en la medicina capaces de llevar a cabo operaciones en pacientes, robots de compañía y cuidado, incluso algunos que pueden jugar al fútbol y hacer piruetas. ¿Cuál será el curso futuro de la tecnología? ¿Cuánto influye en nuestra forma de pensar y relacionarnos con otros? ¿Se están cruzando límites éticos en pos del desarrollo tecnológico? Las respuestas en la siguiente Noche Nerd. Para entrar de inmediato en esta conversación urgente, vamos a invitar a nuestro escenario a la escritora y psicoanalista Constanza Michelson y al doctor en computación y profesor José Miguel Piquer. Hola. Hola. Gusto de tenerte aquí. ¿Qué tal? Nuevamente, José Miguel, qué honor. Hola, ¿cómo estás? Por favor, Constanza. Por favor, Constanza, toma asiento que vamos a empezar con José Miguel. No te sientes porque te vamos a presentar. José Miguel Piquer es doctor en computación y vicerrector de tecnologías de la información de la Universidad de Chile. Fue reconocido con el Premio Nacional de Telecomunicaciones en el año 2015 y además es un emprendedor tecnológico. Fue dirigente estudiantil durante su época universitaria y es padre de trillizos. Oye, y luego de tener trillizos, tuviste 3 hijos más. Sí, en realidad al revés. Tuve una hija primero, trillizos después y 2 hijos más. ¿Y se van de vacaciones en bus? Sí, así era cuando eran chicos. Ya están grandes ahora, pero sí, era una logística impresionante moverlos. Impresionante, me encantaría ver fotos de aquello. Por favor, José Miguel, me imagino que tu mente se tiene que haber vuelto muy diversa y rica en conocimiento y experiencia. Por favor, ilumínanos con ella en nuestra alfombra. Muchas del gracias. Conocimiento. Sí, lo primero que quería comentarles era que tengo una larga historia en Internet y las tecnologías y me tocó ver esto un poco desde sus inicios, desde que nace la primera conexión a Internet de Chile. Me tocó estar en un montón de eventos extraños donde conectamos la tecnología de la universidad al mundo y es impresionante ver a la velocidad que esto ha cambiado, cómo nos ha cambiado la vida a todos nosotros y cómo, por otro lado,
lo que nosotros soñamos y lo que nosotros pensamos cuando estábamos tratando de generar estas primeras conexiones y estas primeras tecnologías, cómo finalmente ha resultado, ¿eh? Y esto es bastante impresionante porque es muy diferente a lo que nosotros pensábamos, a lo que nosotros soñábamos en esas épocas. Si ustedes se imaginan años 80, años 90, ¿no es cierto? En Chile era el plebiscito del sí y el no, en Europa estaba cayendo el muro de Berlín, y en esas épocas estábamos conectando Chile a un Internet que era una red mundial interconectada, abierta, libre, donde nosotros sentíamos que como que el control de la información, ¿no es cierto?, que era lo clásico de esa época, donde cada país, cada gobierno, cada nación era capaz de manejar completamente la información que sus ciudadanos veían y a la que tenían acceso. De repente se rompía ese silo, ¿no es cierto?, y de aquí para adelante la comunidad entera iba a poder comunicar con todo el resto de la comunidad afuera, y íbamos a poder ver las distintas versiones, las distintas opiniones que se tenían sobre lo que estaba ocurriendo. Y nosotros sentíamos que, en el fondo, en este cambio hacia la nueva democracia en Chile y la interconexión hacia el Internet del mundo, iba a acabar por completo con el control de los gobiernos, de lo que nosotros éramos capaces de ver y de recibir. Durante muchos años, digamos, si avanzamos hasta la década del 2000, ¿no es cierto?, 2005, por ahí, toda esta tecnología estuvo muy encerrada en las universidades, centros de investigación, en lo que era la academia, digamos, y la comunidad, la sociedad misma vio muy poco de esto. Recién en el año 2000 aparecieron las primeras tiendas que vendían un poquito por internet, estaban impuestos internos en Chile que uno podía hacer las declaraciones por internet, ese tipo de cosas, pero eran realmente pioneros, digamos, en el área, y para el ciudadano normal de a pie, internet no era algo realmente relevante. Y de repente, entre el 2005 y el 2015, se produjo una especie de avance mucho más rápido de todo lo que estaba ocurriendo. Aparece todo lo que hoy día conocemos, digamos, de las tecnologías clásicas, ¿no es cierto?, como Google, como Facebook. En el fondo hay como una especie de inundación tecnológica que nos cambia radicalmente nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir en la sociedad toda, ¿eh? ¿Por qué ocurrió esto? En el fondo, estos fenómenos son como acumulativos, empiezan a cambiar de a poco lo que está pasando en las personas y lo que podemos hacer, ¿eh? Y tecnológicamente los avances se multiplican, ¿eh? Si ustedes se imaginan el ancho de banda, ¿no es cierto?, la capacidad a la que me puedo conectar a Internet, la cantidad de gente que está conectada a Internet en un momento dado, la capacidad de procesamiento que tengo en mi computador, el tamaño de la pantalla que tengo, todo eso finalmente es la suma de todas esas partes lo que permite que podamos tener un Netflix o cualquier tipo de servicio de streaming de películas en nuestras casas. Y antes de que alguna de esas cosas no evolucionaran tan bien como lo hicieron, esto no funcionaba, ¿no es cierto? No teníamos ni la capacidad ni la posibilidad, digamos, de que esto funcionara bien. Entonces, el poder disponer de esta tecnología a partir más o menos del 2015 en adelante nos ha abierto el camino hacia como poder desarrollar todo lo que se nos pueda ocurrir, y yo tengo la impresión de que todavía estamos viendo recién como la punta del iceberg de lo que viene, ¿no? O sea, las posibilidades que nos entregan estas tecnologías en el nivel que están hoy día son extraordinarias, y mi sensación es que ahora lo que nos toca es acostumbrarnos nosotros culturalmente a usarlas, ¿no es cierto?, descubrir nuevas formas de vivir con esta tecnología. De alguna forma, a esta altura como que nos asusta un poco, ¿no es cierto?, porque se ha vuelto en algo que ha transformado tanto nuestras vidas que no estamos muy seguros cómo controlarlo y cómo manejarla. Y mi sensación es que, digamos, durante los próximos 20 años vamos a ver una transformación radical de nuestra sociedad completa, y vamos a tener que aprender culturalmente, ¿no es cierto?, a vivir con la tecnología en nuestra vida cotidiana, algo que ya ha pasado antes con otras tecnologías, pero que siento que esta es probablemente de las evoluciones más disruptivas que hemos tenido en la historia. A veces pienso que puede ser algo tan radical como fue la invención de la agricultura, por ejemplo, en
en los viejos tiempos. ¿Qué es lo que va a ocurrir en este futuro? ¿Qué es lo que se nos viene para adelante? Es muy difícil de responder. Yo lo que quisiera transmitir hoy día es la sensación de que viene un cambio radical. O sea, que nuestra vida hace 20 años se parecía mucho a nuestra vida hoy día. Creo que en 20 años más no se va a parecer mucho a la vida de hoy y que va a haber un gigantesco cambio en todo lo que está ocurriendo. Para darles algunos ejemplos, creo que lo que es la inteligencia artificial, por ejemplo, ¿no? Que es de las cosas como que nos dan más miedo de lo que está ocurriendo, ¿no es cierto? Que es la posibilidad de que el computador sea capaz de simular una inteligencia. Todavía hay una gran discusión en torno a qué es lo que estamos viendo, pero la sensación que dan estos programas es muy clara, ¿eh? En el fondo estamos viendo cómo un computador es capaz de conversar con nosotros y si nos distraemos un poco, digamos, ¿no es cierto? Y sobre todo si creemos que estamos conversando con una persona, en realidad nos da esa impresión. O sea, en el fondo podemos empezar a creer que estamos hablando con una persona inteligente, con una persona que siente, con una persona que está consciente de sí misma. Y eso es bastante aterrador, digamos, ¿no es cierto? Hay un caso reciente de un ingeniero en Google que al final hasta lo despidieron, digamos, de la compañía porque se asustó mucho de que lo que estaban creando era un ser consciente, ¿no es cierto? Y que esto iba más allá de lo que hoy día estábamos como dispuestos a soportar como especie. Y por otro lado, están otros investigadores que lo que hacen es, en vez de creer que ese programa es una persona, conversan con él sabiendo que es un computador y entonces le hacen trampas, ¿no? Y le hacen preguntas que son obviamente ridículas y que una persona normal diría no me preguntes ridiculeces y el computador por supuesto responde cosas absurdas también porque en el fondo trata de simular tontamente una inteligencia, ¿no? Lo cual es algo muy interesante de mirar, pero que obviamente es impactante en el sentido de cómo un ser que por una parte es muy tonto, por otra parte puede ser muy inteligente. Pensándolo bien, eso me recuerda a algunas personas que son muy así, ¿no? Que para algunas cosas son brillantes y genios y absolutamente impresionantes, y para ser un ser humano y para relacionarse con las personas, por ejemplo, pueden ser extremadamente tontos, ¿no? Pasa un poco lo mismo. Entonces, en algunos otros áreas donde me gustaría mostrarles ejemplos son, por ejemplo, como los algoritmos, digamos, que son como programas, ¿no es cierto?, escritos, que no necesariamente son inteligencia, no necesariamente son inteligencias artificiales, son sistemas nomás. El sistema que controla, digamos, la red de mi casa, ¿no es cierto?, el sistema que controla, no sé, mi calendario, mi agenda, son software comunes y corrientes, digamos, no tienen ninguna cosa especial, digamos, en su codificación. Sin embargo, son sistemas que controlan mi vida, ¿eh? En el fondo, mi agenda decide en qué momento tengo que ir a qué lado, dónde tengo que estar, a qué hora me tengo que despertar, ¿no es cierto? Los sistemas computacionales empiezan a manejar nuestras vidas, empiezan a controlar todo lo que hacemos y de alguna forma nosotros nos volvemos un poco esclavos de nuestros propios sistemas. Si piensan la cantidad de tiempo que tienen que estar preocupados, ¿no es cierto?, de cargar sus equipamientos, de actualizar sus equipamientos, de asegurarse que sus equipos funcionen, ¿no es cierto? Estamos perdiendo una enorme cantidad de esfuerzo en mantener a nuestros chiches tecnológicos con vida, ¿no es cierto? De alguna forma nos hemos vuelto un poco esclavos de nuestros propios inventos. Uno podría no querer vivir en este mundo, ¿no es cierto? Y decir, mira, yo no voy a tener celular, no voy a conectarme a internet, no quiero nada tecnológico, yo voy a seguir viviendo igual que antes. Y sin embargo, el día de mañana yo puedo terminar atropellado en la calle, ¿no es cierto?, por un auto que se maneja con un algoritmo. En el fondo, un algoritmo puede terminar atropellándome en la calle, ¿no? Y eso es algo de lo cual, si realmente queremos estar inmersos en la sociedad donde vivimos, yo creo que no hay escapatoria. En el fondo, tenemos que tomar esta versión digital de nuestras vidas
y tratar de tomar control sobre ellas en buena forma, digamos, ¿no es cierto? De modo que se transforme en algo positivo y no en algo negativo. Algunos ejemplos de posibles revoluciones que pueden ocurrir en nuestras vidas dentro de los próximos años. Yo creo que la democracia es uno de las áreas que podría verse más influida por inventos digitales. Por una parte, porque hemos sido muy conservadores en general en la democracia. El voto es algo que todavía es una ceremonia muy tradicional en papel. El esquema político es muy tradicional, con representantes elegidos, en un esquema que ya lleva muchos años, digamos, y que la tecnología no lo ha afectado mucho. Entonces, siento que ahí hay un espacio, si uno pudiera encontrar formas de que la gente pudiera votar fácilmente desde sus celulares en forma confiable, segura, secreta, ¿no es cierto?, etcétera. Uno puede cambiar paradigmas gigantes en ese camino y transformar a la democracia completamente, ¿no es cierto? Uno podría hacer plebiscitos instantáneos de la ciudadanía para saber qué piensan sobre un cierto tema. Los partidos o los representantes de ciertas comunidades podrían preguntarle a sus comunidades en forma permanente qué es lo que piensan y qué es lo que opinan sobre ciertos temas. Y eso podría permitir una especie de democracia directa mucho más eficiente y que podría cambiar radicalmente incluso esa desconfianza que existe hoy día en el sistema político completo, ¿no? Volviendo a otras revoluciones que pueden ocurrir, está, por ejemplo, si uno piensa en autos que se manejan solo, que es algo que está justo en el límite de ocurrir, pero que ha costado mucho terminar de pasar ese límite. Entonces, es una tecnología que puede que no terminemos nunca de tenerla realmente, o que puede ser revolucionaria y nos acostumbremos a tener autos que están circulando sin chofer, digamos, todo el tiempo, en un mundo mucho más seguro, por lo demás, porque obviamente estos autos se coordinan entre ellos y por lo tanto no debiera haber accidentes en ese modelo. Si uno piensa en eso, ¿qué tanto cambia eso en nuestras vidas? Y la verdad es que es impresionante la cantidad de empleos, ¿no es cierto?, la cantidad de incluso la industria automotriz misma, digamos. O sea, tal vez uno podría pensar en un mundo donde uno no necesita tener un auto propio, donde lo que uno hace es tomar el auto que se maneja solo como un transporte público, ¿no es cierto? O sea, yo pido en mi aplicación un Uber, pero el Uber que llega, digamos, es un auto que anda dando vueltas por ahí, que está esperando transportar personas como una especie de servicio de transporte, ¿no? Y es impresionante cómo eso, que parece algo, digamos, menor dentro o sea, es un logro gigante, pero es algo menor dentro de lo que sería la transformación social, nos podría cambiar radicalmente nuestra vida en la ciudad, ¿no es cierto? O sea, podríamos ser una forma de, o sea, nada más que poder subirse al auto y estar conectado, trabajando, teniendo reuniones, en vez de tener que estar concentrado manejando, digamos, cambia mucho nuestras vidas. Y en algunos otros escenarios más raros y más utópicos, digamos, uno podría pensar que tal vez las megaciudades, estas ciudades gigantes a las que nos hemos acostumbrado a construir y a vivir, ¿por qué existen? ¿Por qué estamos todos juntos en estos espacios llenos de gente que a muchos nos agobian y estamos mucho más tranquilos en un espacio, ¿no es cierto?, campestre, etcétera, pero vivimos todos juntos y todos queremos vivir en estos espacios gigantes? Una de las grandes razones es que acá está todo lo que necesitamos. Está nuestro trabajo, están los colegios, está la gente, ¿no es cierto?, y las actividades culturales, etc. Si nosotros desligamos el trabajo de donde vivimos, ¿no es cierto? O sea, si somos capaces de hacer nuestro trabajo remoto en cualquier lugar del mundo, y por otro lado somos capaces de educar a nuestros hijos, a nuestra familia y tener relaciones con nuestros amigos sin necesidad de estar todos físicamente en el mismo lugar, a esa altura, ¿para qué queremos una ciudad? Hace pocos años atrás, antes de la pandemia, me tocó un profesor brasileño que llegó a mi oficina en la universidad a preguntarme cómo era la Universidad de Chile, cómo funcionaba Santiago, etc. Y ahí me contó que en realidad él ya tenía un trabajo de desarrollador de software en una empresa en Silicon Valley, en Estados Unidos, que podía vivir en cualquier parte del mundo, y ahora entonces estaba buscando en qué lugar del mundo quería criar a su familia, ¿eh? Y lo veía como dos decisiones totalmente independientes, ¿no? Y de hecho su lista era bien curiosa porque era algo así como Brasil, Chile, o creo que era Rusia, pensándolo ahora en esos tiempos, cuando
Rusia era un lugar normal del mundo donde vivir. Y era porque su mujer era de allá, él era de Brasil, y Chile era de los países que se veían más interesantes para vivir. En fin, la conclusión con la que quiero que se queden es que de todos los ejemplos que les di, probablemente nada de eso va a ocurrir realmente. Es más bien que se queden con la sensación de que eso es posible, que pueden pasar cosas así, que van a pasar cosas que ninguno de nosotros visualiza ni imagina, pero que van a pasar muchas cosas. O sea, que el mundo va a cambiar mucho. Tenemos que estar preparados para un mundo muy cambiante. Yo creo que es una gran oportunidad también en nuestras vidas, para la sociedad, para mejorar lo que hemos hecho mal. Y creo que nos podemos transformar en una sociedad mejor, digamos, usando estas tecnologías, pero sí estoy seguro que es una sociedad muy, muy diferente. Y también estoy muy seguro que no sabemos y no podemos predecir realmente lo que va a ocurrir, y por lo tanto no le crean a nadie que les digan, no sé, se van a perder 70% de los empleos de no sé qué área y no sé qué parte. No tenemos idea, no sabemos realmente lo que va a ocurrir, y por lo tanto todo esto que yo les cuento como cosas posibles son eso, son sueños, son ideas, son posibilidades, pero lo que va realmente a ocurrir es algo que no podemos predecir hoy día y que va a ser muy interesante mirar durante los próximos años lo que vamos a estar ocurriendo. Muchas gracias, Magdalena. Oye, y se me olvidó decir en la presentación que tú eres la primera persona que mandó un email en Chile, dice la leyenda. Sí, eso es cierto, es cierto. ¿Eso qué año fue? El 85. Y eso era, sí, me imagino, te voy a preguntar después, ¿cuáles fueron los sueños que pensaban y que no se cumplieron? ¿Y cuáles sí? Lo mencionaste, pero sí, para que lo desarrollemos después. Pero antes vamos a presentar a nuestra segunda invitada de la noche. Constanza Michelson, por favor, acompáñame para que te presente. Acompaño. Constanza Gracia Michelson es psicoanalista y escritora. Es psicóloga de la Universidad Diego Portales y magíster en psicoanálisis. Es autora de los libros Hasta que valga la pena vivir y Hacer la noche, vivir y despertar en un mundo que se pierde. Participa en el Coloquio de Perros y se declara adicta a escuchar y leer sobre la vida de los otros, incluso en su tiempo libre. O sea, no basta con el diván. O sea, bueno, hice de mi síntoma una profesión. ¡Qué suerte! Por favor, ilústranos. Lo intentaré. Bueno, hay un mito que me encanta para poder pensar lo humano. El mito es sobre Epimeteo, que es el hermano despelotado de Prometeo. Los dioses le encargan a Epimeteo darle a todas las especies algo para defenderse. O sea, pinchos, plumas, escamas. Y era tan descuidado que entonces se le olvidó a una especie, los seres humanos. Y nos dejó así, desplumados, a medias, con una necesidad, digamos, de tener y crear cosas para poder defendernos, digamos, del mundo. ¿Qué pasa? Su hermano Prometeo, ¿se acuerdan? Roba el fuego a los dioses y las cosas no salen demasiado bien. Si entendemos el fuego quizás como la potencia técnica, parece que no nos basta para que las cosas nos salgan bien. Zeus, entonces, ¿qué hace? Un poco preocupado y quizás con algo de compasión en nuestra autodestrucción, decide entonces mandarnos dos atributos a los seres humanos. No plumas, no pinchos, sino que dos cosas. Lo que se llama aidos y diké. La traducción de aidos es algo así como el pudor o la vergüenza. Yo sé que la vergüenza hoy día no tiene demasiado prestigio, sin embargo, la vergüenza es la señal de que estamos afiliados, de que tenemos filiación con otros, que la presencia de otros algo nos provoca, nos importa. No somos así solos, no somos de a uno, somos con otros. Y diké se traduce como justicia. También la necesidad de justicia es algo que nos liga. Entonces, justamente es nuestra precariedad que nos hace, digamos, estar absolutamente en dependencia de otros, según este mito, lo que de alguna manera son nuestras púas, son nuestros pinchos, es nuestra manera de estar en el mundo y protegernos. Uno puede entender al ser humano de varias maneras en la historia, y hay una manera que tomaré acá, que es entender qué es lo humano desde el punto de vista de la forma de pensar. Voy a definir la forma de pensar de esta manera, como una distancia entre las preguntas y las respuestas. No siempre hemos entendido lo mismo y no siempre esa distancia ha sido igual. Por ejemplo, los griegos se definían a sí mismos como mortales, es decir, se definían desde su finitud, ¿no? Y
esa distancia entre las preguntas y las respuestas era amplia, porque la respuesta no estaba en el ser humano, sino que en los dioses, en el oráculo, en el destino. Bueno, viene el monoteísmo, las respuestas están también lejos, ¿no? Están en Dios, por ejemplo. Me voy a pegar aquí un salto cuántico para llegar a la ilustración y decir que entonces esa distancia entre una pregunta y una respuesta, esa forma de pensar, cambia. Y la respuesta empieza a estar en el ser humano, en la razón. Ahora, ¿qué nos pasó con este acortamiento de esta distancia entre la pregunta y la respuesta, en esta nueva forma de pensar, ¿no? La razón como el centro? Según Susan Neiman, una filósofa, dice que, bueno, esto de alguna manera empieza como a verse limitado y ella ubica el desastre de Lisboa, donde hubo un maremoto, un terremoto, un incendio gigantesco a mediados del siglo XVIII. Y ella dice, bueno, ese desastre marca que la razón no puede todo. Parece que con la naturaleza no. Pero dice, Auschwitz fue la muestra que si bien hay tanta distancia entre el ser humano, la razón humana y la naturaleza, también la hay entre el ser humano y el ser humano. Pareciera ser que la razón tampoco nos salva. No necesariamente nos hace mejores ni tampoco nos hace las ingenierías sociales controlar parte de nuestra naturaleza. Hannah Arendt, en el siglo XX, una filósofa también, tomaba un artículo, ¿no?, de la prensa que decía lo siguiente, a propósito del lanzamiento de un satélite. La nota decía así: por fin podremos salir de la prisión de la Tierra. Y Hannah Arendt dice, ¿qué estupidez es esa? ¿Desde cuándo la Tierra es una prisión? Es decir, ¿vamos a hablar así de nuestro hábitat? Bueno, ya sabemos más o menos lo que pasó con eso. Lo que ella dice, el problema no es que avance la técnica, no es lo que los científicos inventan, a pesar de que después nadie les pregunta para qué van a servir sus inventos, sino que el problema es la forma de pensar, es decir, con qué lenguaje nos vamos a referir o vamos a pensar nuestros inventos. Nuestros nuevos lenguajes, si hablamos todo en el lenguaje, lo que ella llama el pensamiento del cálculo, ¿no?, versus el pensamiento reflexivo. ¿Cuál es esa diferencia? El pensamiento del cálculo es una respuesta que no implica una responsabilidad sobre lo que se dice, mientras que el pensamiento reflexivo incluye en la respuesta a quien está diciendo esa respuesta, hay una responsabilidad. Y ella dice, bueno, si vamos a hablar y pensarlo todo desde el pensamiento del cálculo, quizá no vamos a estar a la altura, o nuestra responsabilidad no va a estar a la altura de nuestros inventos. También en el siglo XX, otro filósofo, Martin Heidegger, hizo una conferencia que fue titulada Serenidad, a propósito de la energía nuclear, y había explotado la bomba. Y él decía, el problema va a ser no cuando exploten las bombas, sino cuando las bombas no exploten y nos acostumbremos a convivir con unas tecnologías de una dimensión de la cual nadie pueda responder. Nadie puede decir esto hasta acá, en fin. ¿Por qué se llama Serenidad esa conferencia? Bueno, porque dice, a la técnica hay que decirle sí y no. Sí como herramienta, pero no como modo de pensar. Ahora, no hay garantía, ¿no?, de que eso no nos haya ocurrido, de que entonces podamos pensar nuestras herramientas y tener control sobre ellas. José Miguel Piquer ya habló un poco sobre eso, lo podemos seguir discutiendo después. El siglo XXI se abre con una paradoja. Cada vez sabemos más cosas, cada vez tenemos conocimiento de la dimensión, de la complejidad, ¿no?, de las cosas. Sí, hoy día un reloj puede contar cuántos pasos caminamos al día y, no sé, ver las consecuencias de eso. O podemos saber las cifras de cuestiones sobre el universo, cifras que incluso son impensables. O sea, si le agregamos más o menos ceros, la verdad que ya ni siquiera lo podemos pensar. Pero la paradoja es que, a pesar de que cada vez sabemos más, al mismo tiempo nos sentimos impotentes. ¿Qué podemos hacer con eso? ¿Qué responsabilidad podemos tener sobre eso? No sé, el cambio climático. Cada vez sabemos más, no es que no sepamos, pero la sensación es, ¿y qué hacemos? ¿Quién se hace cargo? Cuando los países se juntan y negocian unas cifras, ¿ocurre algo realmente? Bueno, me parece que esta sensación, esta inquietud de saber más, pero al mismo tiempo sentirnos impotentes, tiene consecuencias. Yo siempre hago esta pregunta, hago este ejercicio muchas veces, y digo, ubiquémonos hace 30 años atrás, no sé, en los 90, y quiero aquí pensamiento automático para que lo hagan y no piensen nada demasiado sofisticado. Si cierran los ojos y piensan hace 30 años, ¿cómo eran las imágenes del futuro?
Piénsenlo un segundo, rápido. En general, las personas responden, les guste o no les haya gustado ese futuro, no importa, pero responden, bueno, no sé, autos voladores, después del 2000 las cosas iban a ser medias galácticas, así un poco como los supersónicos. ¿Se acuerdan esos monos animados? Ahora, si yo les hago esa misma pregunta, y no ahora post pandemia, no sé, hace 5 años atrás, ¿cómo son las imágenes de futuro? Sí, cierran los ojos. Generalmente cuando pregunto esto hay un silencio. Y dicen, wow, son medias catastróficas o no hay, digamos, derechamente, como que a pesar de todo el desarrollo tecnológico, las imágenes de futuro más bien tienen que ver con o sequías o inundaciones. Eso es como lo primero que se nos viene a la cabeza, y muchos psicofármacos, digamos, muchos tranquilizantes además. Entonces, me parece que no hemos calculado las consecuencias que eso tiene antropológicamente, quedarnos sin imágenes de futuro. No porque no vaya a haber futuro, quizá, pero nos quedamos sin imágenes, como si no tuviéramos cierta potencia de actuar respecto del futuro. Y eso es algo que tenemos que preguntarnos a propósito de la desesperanza, el nihilismo, que el nihilismo es un corte de un hilo en la historia, y también esto que a veces llamamos como la pandemia de salud mental. A mí me parece que más que una pandemia de salud mental, como que fuera algo que uno pudiera trabajarlo y se va, a mí me parece que habla sobre este problema de la época. Ahora, el siglo XXI trae una respuesta. Ok, humanos estúpidos, y la razón parece que no nos salvó, digamos, de las masacres del siglo XX, mejor no pensemos más. El algoritmo sabe más que tú, ¿no? Y empezamos a delegar en nuestras herramientas la respuesta a ciertas cosas. Ahora sí que sí, la distancia entre una pregunta y una respuesta sí que es más inmediata. Por eso somos más ansiosos, digamos. Hicimos la luz, pero perdimos la paciencia, me parece a mí. La respuesta es cada vez más rápida, pero en esa respuesta cada vez más rápida que la resuelve una cifra, algo que dice algo sobre nosotros, que es una verdad sobre nosotros, como una radiografía, pero es una verdad sin nosotros, sin que respondamos por eso que nos pasa, ¿no? Incluso en los diagnósticos en salud mental. O sea, llega alguien y dice, a usted le pasa esto. Freud siempre decía, padre del psicoanálisis, cuando alguien acaba con un malestar a su consultorio, él decía, bueno, ¿qué tiene usted que ver o qué tiene que decir usted respecto del mal del cual se queja, ¿no? Bueno, hoy día parece que no hay mucho que decir, el diagnóstico es muy rápido. Entonces, pareciera ser que esta distancia, esta forma de pensar, esto que resuelve el algoritmo, lleva a prácticas desresponsabilizantes. Es decir, no sé, pienso en las redes sociales, escribir sin pensar, poder no dar la cara incluso. Es decir, podemos responder sin lo que hablábamos al principio, aidos y diqué, sin vergüenza y sin necesidad de plantearse el problema de la justicia en el encuentro con otro, ¿no? Ahora, Yuval Harari, cuando ocurre el escándalo de Cambridge Analytica, cuando nos dimos cuenta que pareciera ser que la propaganda política hoy día pasó a otro escalón. Siempre ha existido la propaganda. Pero él dice, con el escándalo de Cambridge Analytica, el asunto es que hoy día, si siempre supimos que había propaganda, hoy día podemos creer, ¿no?, que no hay propaganda o que somos inmunes a la propaganda, ¿no? ¿Y qué significa eso? Dice, escribió un artículo en esa época donde él decía, ojo, tengan cuidado con creer en lo que ustedes piensan, porque nuestros cerebros están hackeados. No nos damos cuenta de cómo, ¿no?, en esto de, sí, yo estoy demasiado de acuerdo con lo que yo pienso y lo confirmo en redes sociales, en estas burbujas que se arman de gente que piensa igual a mí, ahí pensamos que efectivamente esa es la verdad, ¿no?, y que no hay propaganda de por medio. Ese es el peligro. Ahora, hay un gran filósofo chileno, todos se rieron de él, el gran Carlos Caselli. ¿Se acuerdan? El futbolista, ¿no?, que en algún minuto lo entrevistan. Todos se rieron, pero él tiene la razón. Él dijo esta gran frase. Dijo, bueno, yo no tengo por qué estar de acuerdo con lo que pienso. Yo no sé qué diría Harari, digamos, sobre eso. Diría, wow, esa quizás es la respuesta. Es decir, no necesariamente, es decir, empezar a dudar. No estoy de acuerdo con lo que pienso significa yo no sé todo sobre mí. Esa duda, si se fijan, es una distancia, es otra forma de pensar. Es una distancia mucho más larga entre la pregunta y la respuesta. Entonces, bueno, yo diría también que Carlos Caselli en ese sentido cree en lo inconsciente, es freudiano. Ahora, aunque no sepamos todo sobre nosotros, aunque actuemos con dudas, aunque tengamos inseguridad, ¿no?, eso nos obliga de todas maneras a responder. Algo tenemos que decir, algo tenemos que hacer en el encuentro con otro.
¿no? Hannah Arendt, también esta filósofa del siglo XX, ella decía que la pluralidad era una mesa donde nos encontrábamos. Nadie tiene la verdad, pero la mesa es algo que nos reúne porque justamente todos somos responsables sobre eso común, eso que nos convoca, el vivir juntos. Pero al mismo tiempo la mesa nos separa y eso permite que haya diferencia. ¿Qué pasa si sacamos la mesa? Nos caemos todos unos arriba de otros y eso se llama pensamiento en masa. Las redes sociales provocan eso. Todos pensamos así, otros todos pensamos así. No hay diferencia, pero tampoco hay responsabilidad sobre lo común. Otra figura que me interesa para pensar cuando no hay esta distancia para pensar, ¿no? Para dudar, es que entonces andamos como los autos chocadores. La lógica de los autos chocadores no es encontrar cómo circulamos sin chocar. La satisfacción de los autos chocadores es chocar. Me parece que es otro fenómeno que también ocurre en las redes sociales. Ahora, muchos dicen o muchos piensan, o a veces todos tenemos, yo creo, el temor, ¿qué pasará? ¿Las máquinas nos van a reemplazar? Seguramente en un montón de cosas. Pero también tendremos que pensar por qué la inteligencia artificial o las máquinas tendrían que reemplazar algo tan estúpido como un animal que puede decir cosas como no estoy de acuerdo con lo que pienso, ¿no? El problema yo creo que es más bien, ¿no? Si el ser humano va a empezar a imitar a la máquina, va a empezar a responder sin justamente este temblor que es la responsabilidad. ¿Cómo me hago cargo de eso que voy a responder? Aún con dudas, aún con inseguridad, ¿no? ¿Cómo respondo para ver si intento o no generar justicia en el encuentro con otro? Se llama política también, pero muchas otras cosas más en el encuentro. El encuentro es más allá solamente de la mesa política. Entonces, bueno, si actuamos como máquinas es cuando creemos que estamos demasiado de acuerdo con nosotros mismos. No hay esa distancia de duda donde ocurren las cosas. Para eso hay un capítulo de Black Mirror que se los recomiendo, que a mí me parece muy inquietante, que se llama Voy y Vuelvo, donde el novio de una mujer sale de la casa y muere. Entonces se supone que ahí hay cuerpos replicantes donde en un chip, ¿no?, se le puede insertar la memoria, como si una acumulación de datos fuera el alma humana. Entonces llega este personaje, ¿no?, el replicante, donde la novia, y el asunto interesante es que este replicante, a diferencia de Caselli, está demasiado de acuerdo consigo mismo, no se equivoca, nunca, digamos. No hay distancia, no hay duda, no hay temblor entre la pregunta y la respuesta. ¿Qué hace esta mujer? Bueno, se horroriza, lo devuelve. ¿Y por qué? Porque justamente yo diría que el humano está en esa distancia, entre una pregunta y una respuesta, donde ocurre aido y diqué, donde ocurre la vergüenza y el anhelo de justicia. Para terminar, quería decir que a veces en esta impotencia de sentir que, bueno, quizás va a haber futuro, seguramente futuro va a haber, pero no hay garantía de que haya mundo. ¿Mundo qué significa? Es precisamente este encuentro, es lo que pasa. Un mundo es algo que pasa entre una persona y otra persona. Ahí algo nuevo ocurre, porque tenemos que responder, insisto, frente al otro. Y ahí a veces, más que pretender cambiar el mundo entero, a veces son pequeños actos de nuestra relación a los demás y a las cosas que cambia todo, digamos. Pienso en algo muy concreto, por ejemplo, en algo que nos dejó la pandemia, que fue la vida Zoom, que por una parte nos salvó la vida, pero también dejó algo, porque no sabíamos cuáles iban a ser los códigos de comportamiento, ¿no?, en el Zoom, y dejó la posibilidad de estar en nuestras cosas con la cámara apagada. Y la verdad es que esa posibilidad de estar y no estar al mismo tiempo produce algo, produce una diferencia en la experiencia, pero también en el compromiso con nuestras cosas, con la atención. Se dice que no todo a lo que le prestamos atención son cosas que amamos, digamos, pero sí las cosas que hemos amado y amamos y con las cosas que nos comprometemos son aquellas cosas a las cuales le hemos puesto atención. A mí me parece que no es menor que uno de los grandes diagnósticos, ¿no?, en salud mental hoy día sea el déficit de atención. Hemos perdido esa capacidad. Entonces, un pequeño acto, y ahí está la ética, digamos, que es este momento de la respuesta. ¿Prender o no prender la cámara? ¿Cómo me comprometo a mis cosas? ¿No? ¿Cómo me comprometo con eso que a veces yo decidí tomar? O pago el costo, por último, de no ir como era antes, digamos, si me da lata, no voy, bueno, ya veré qué hago con eso. Pero esto de estar y no estar también es una práctica desresponsabilizante. Ahora, ¿cómo se termina una charla? ¿Cómo se termina una columna? Hay un filósofo chileno
que se llama Sergio Roja, y dice, en general, cuando terminamos una charla sobre estas cosas, sobre la época, todo esto que nos inquieta y que sentimos miedo a veces del futuro, dice, generalmente el último párrafo o la última parte de la charla es, bueno, tenemos que tratar de hacer esto y esto, no sé, ahorrar agua, ser mejores personas, qué sé yo, una serie de cosas. Pero es como pegarse un salto cuántico. En realidad, lo que nos queda es decir, ¿qué tenemos que exigirnos? ¿Qué tenemos que exigirle al ser humano? ¿Cómo vamos a entender lo humano? ¿Qué le vamos a exigir al lenguaje? A propósito de las formas de pensar y los lenguajes, ¿no? Para pensar. ¿Cómo exigirle más a eso? No para resolver las cosas, sino para estar a la altura de nuestras cosas, pero además para seguir con el problema. Pero lo que no podemos ahorrarnos son precisamente que aquí, de aquí en adelante, para que haya mundo, tenemos que encontrarnos con otros y responder a esto, a lo común, a que vivimos con otros. Gracias. Por favor, toma asiento. Muchas gracias, Constanza. Encuentro que este tema da demasiado. Tratemos de concentrarnos en las preguntas. Dale. Tengo muchas preguntas anotadas. Para empezar, una pregunta general, se las tiro a la pelota, cada uno agarra desde donde puede. Desde que empieza Internet a ser relevante en nuestras vidas, ¿cuáles ustedes sienten que son los cambios más notorios, que han sido más agentes de cambio dentro de este nuevo escenario? Redes sociales, plataformas digitales, de pronto tenemos acceso a un montón de ellas y usamos distintas de ellas. ¿Cuáles sienten ustedes que han sido como los agentes de revolución del paradigma, digamos, donde vivo yo? Sí, mira, yo desde el punto de vista tecnológico, yo creo que lo que cambia todo y lo que de alguna forma permite que estemos donde estamos hoy día es Internet mismo, es la idea de Internet, es esta idea de hacer una red interconectada de computadores, digamos, que a esta altura son cualquier cosa que tenga un poquito de capacidad de proceso, que nos permite generar una conectividad mundial, ¿no es cierto? O sea, que tú en todas partes del mundo con el mismo dispositivo y cualquier lugar del globo terráqueo a esta altura, ¿no es cierto? Tienes algún tipo de conectividad con la que te puedes conectar a la red. Y eso automáticamente como que cambia totalmente a lo que estábamos acostumbrados. Eso nunca había existido en la historia de la humanidad. Oye, a propósito, cuando tú estabas en tu charla, decías hace 20 años atrás, cuando mandé el primer email, 20 años, ¿no? O sea, cuando estaban creando Internet, porque dijiste, en 20 años más vamos a tener un futuro totalmente distinto de lo que podemos imaginar, y hace 20 años atrás, cuando empezamos, nunca nos imaginamos que podía ser. ¿Cuáles eran los sueños que prometía? ¿Por qué valía la pena desarrollar Internet en ese tiempo? ¿Qué se veía? ¿Qué era lo que se podía imaginar? Sí, en la charla yo estaba pensando en 20 años, digamos, son como los 2000, ¿no? En realidad, el primer mail son los 80, son como 40 años. Y hace 40 años, sí que me acordaba un poco de lo que pensabas tú de cómo uno se imaginaba el futuro, ¿no? La verdad es que hace 40 años nosotros todavía nos imaginábamos, era un futuro bien negro también, era otro tipo de negrura, ¿no? Pero era un futuro muy negativo. Era muy orwelliano el mundo en ese momento, ¿no? O sea, estaba lleno de dictaduras en el mundo, estaba la cortina de hierro, digamos, y una guerra nuclear inminente, permanente. Botón rojo, teléfono rojo. Eso todavía existía, todo antes de la caída del muro de Berlín, etc. Entonces, la sensación, o sea, nuestros sueños, digamos, con Internet era justamente el romper esas barreras, ¿no? El no estar en un país aislado, un país paria, así donde manejado por una dictadura, control completo de la información y de los medios de comunicación. Era como romper de eso y poder como conectarte con el resto del planeta. La globalización era como una buena palabra en esa época, ¿eh? En el fondo lo sentíamos como integrarte a una comunidad de países libres, de países abiertos. Era un Chile muy aislado, muy Oye, ¿puedo preguntar una cosa? Ah. A José Miguel, en el fondo, claro, yo entiendo que de alguna forma está el siglo XX, que son puras fronteras, naciones, muros, y Internet un poco es esta utopía hippie y no más muros, todo fluido. Conocimiento democrático, claro, acceso a conocimiento conocimiento. democrático, pero ya están las páginas web, pero como que cada vez hay menos páginas web, o es mi sensación que ahora son las apps, y que se empieza a concentrar además en estas grandes empresas tecnológicas, es decir, todo este hipismo hiperabierto, Sí. se cerró en los últimos, no sé, 10 años. Sí, ha habido. O sea, yo encuentro que el peor contraejemplo de nuestra utopía, o sea, contrautopía sería de lo que nosotros pensábamos, es China. O sea, China es como el caso más terrible de esto, donde ellos, afortunadamente no hay demasiados chinos en el mundo con su capacidad y su poder para hacer estas cosas, pero ellos realmente fueron capaces de
estar conectados a Internet de forma de poder controlar absolutamente lo que la gente ve y escucha. En el fondo, es como reproducir esa idea de los 80 del control de los medios de comunicación que tenían los gobiernos autoritarios en Internet, ¿ya? Y eso fue la primera noticia triste que ya es de bastantes años atrás, en realidad, darse cuenta que tecnológicamente tú también podías controlar la tecnología. Pero creo que la noticia más triste de todas es este descubrimiento que es un poco más reciente, que es más tipo Cambridge Analytica y ese tipo de movimientos, que en el fondo es darte cuenta cómo el poder, digamos, político y el poder económico y, digamos, la gente que quiere influir, digamos, en las opiniones, esta idea de hackearte el cerebro, que es esto, ¿no es cierto?, lo hacen usando justamente la apertura y la facilidad de difusión de Internet. Es como aprovechar la parte buena. Sí. O sea, en vez de bloquear, los chinos lo que hicieron fue como bloquear la apertura de Internet, cerrarla y manipularla a la antigua, ¿ya? Ok, triste. O sea, pero mucho más triste es como futuro. aprovechar la apertura y la flexibilidad para manipularte ahora simulando, o sea, estos bots. Creyendo, ¿no es cierto? creyendo que no estás manipulado, digamos. Claro. Bueno, vamos a la primera pregunta del público. Hola, soy Daniela y tengo una pregunta. Recientemente se anunció que se está trabajando en un dispositivo que podría llegar a imitar la voz de una persona fallecida. ¿Qué barrera estamos cruzando con la tecnología y qué consecuencias podría tener esto? Muchas gracias. Black Mirror. Tal cual. Ahora, el capítulo de Black Mirror, Voy y Vuelvo, el que se los recomendé, ella decide devolver, ¿no?, al replicante de su pareja muerta. Y en el fondo uno podría preguntarse por qué ella decide perder. Es decir, ella opta por hacer el duelo que retener, ¿no? ¿Sí? La voz o el cuerpo replicante, es decir, ella prefiere la muerte. Y eso es interesante porque creo que es la pregunta respecto de qué es lo humano. Lo humano no es nada estable, digamos. Antropológicamente vamos cambiando. Así como decía, los griegos se definían a sí mismos como mortales, es decir, por la finitud. La pregunta hoy día también es, ¿qué lugar ocupa la muerte? Es cierto que hablamos de la muerte, tememos la muerte, pero también me parece que todo esto de empuje a lo instantáneo, a no querer perder, a no soportar algo de dolor, nos va dejando en una especie de desamparo psíquico respecto de poder hacer estos procesos, de poder hacer las pérdidas. A veces hay que perder para poder vivir. Hay pérdidas que son vitalizantes. Sí. Oye, ¿se le puede enseñar ética a la inteligencia artificial, a los bots, por ejemplo? Sí, bueno, es parte de lo que se espera enseñarle, pero siempre justamente el tema es parte de las cosas peligrosas, ¿eh? En el fondo es como clásico tema de película de ciencia ficción, ¿no? Es que en el fondo que la inteligencia artificial decide que el mejor camino ético y el mejor camino, no sé, acabar con la humanidad, ¿no es cierto? y probablemente tengan razón para avanzar, ¿no? Entonces, el problema es que la ética es muy humana, pues es muy difícil, no es muy programable, ¿no? Hay, por ejemplo, intentos de programar, por ejemplo, la justicia. Uno podría pensar que las leyes son como un algoritmo, ¿no? Y por lo tanto, cuando tú cometes un delito, eso podría meterse a una base de datos de un computador, y el computador conoce tu historial, conoce quién eres, sabe todo lo que hiciste, tiene las reglas y por lo tanto podría definir tu condena, ¿no? O sea... Vamos a la siguiente pregunta del público. Hola, soy Gabriela y tengo una pregunta. Uno de los campos que se ha desarrollado es el Internet de las cosas. ¿Qué implicancia tiene en nuestra privacidad que los electrodomésticos e incluso cosas cotidianas estén conectados y en red? Muchas gracias. A ver, lo primero es que la idea del Internet de las cosas es una idea muy interesante. Yo creo que tiene enormes potenciales futuros en todos sentidos. O sea, si uno piensa en que todo dispositivo electrónico que hay en tu casa tenga capacidad de conectarse a Internet, que al final es eso, y pasemos de esta red de computadores, que después fue una red de personas, y la transformamos en una red de objetos, digamos, ¿no? Efectivamente tiene potenciales gigantescos de todo sentido, de ahorro de energía, de control. Imagínate en un campo, por ejemplo, agrícola, ¿no es cierto? O sea, el poder disponer de esta tecnología tiene aplicaciones por todas partes muy, muy interesantes, ¿no?
Y por supuesto, tiene también, como todos los avances tecnológicos, tiene su lado peligroso, digamos, porque también puede ser mal usado y puede ser tanto desde el punto de vista de privacidad, o sea, de saber demasiado de ti, que es como el clásico, como todos estos anillos o relojes conectados al teléfono que están monitoreando ¿cómo se llama? Tus indicadores todo el tiempo, ¿no es cierto? Tu problema de privacidad se vuelve obviamente muy serio, pero también de hackeo, ¿no es cierto? O sea, de que si tu empresa, tu campo, tu casa está conectada a Internet y está totalmente automatizada, el hecho de que alguien tome control de tu casa, ¿no es cierto? Eso es lo primero que va a pasar, ¿no? Te van a cobrar una recompensa para abrirte la puerta, digamos. Qué mala idea estás dando. Entonces, tiene esos dos componentes, o sea, la seguridad versus la privacidad y la enorme funcionalidad que esto tiene. Una última pregunta para cerrar, porque se nos acabó el tiempo, pero ¿por qué creen ustedes que porque tenemos, claro, un desarrollo tecnológico que nos resuelve los problemas, pero también hay algo que va más allá en el espíritu humano que siempre quiere estar creando. Siempre estamos yendo un poco más allá por si acaso, no sé, raro. Pero ¿qué será que nos lleva a generar robótica, por ejemplo? ¿Por qué queremos tener un robot con cara humana? ¿Por qué queremos que hable como persona y por qué queremos que responda como persona? ¿Por qué queremos enseñarle a pensar como ser humano? ¿Por qué queremos hacer otro ser humano? Se me ocurre que hay una fantasía antigua, así, digamos, como casi atávica, ¿no? La de ser dioses en el sentido de también poder crear humanos. Eso es como lo más parecido, me parece, como ese arquetipo así de bueno, ahora somos los titiriteros, digamos, poder crear eso, ¿no? Me parece que hay siempre un anhelo de replicar lo humano, es muy antiguo además. Desde el punto de vista práctico y técnico, digamos, yo creo que hay dos razones bien importantes. Una es que para nosotros es mucho más cómodo interactuar con una persona, sabemos interactuar con personas. Entonces, si el robot te mira y expresa algo, te hace mucho más fácil creerle, darle instrucciones. Es difícil interactuar con máquinas, ¿eh? Sobre todo, de hecho, hablarle a una máquina es algo que yo no lo he aprendido nunca. Los chicos que llevan más tiempo con esto de hablarle al celular, por ejemplo, hay gente que solo le habla al celular, le da instrucciones, le dicta, tiene una interfaz hablada con ellos. Pero si tú tuvieras un robot que te reacciona y que te mira con cara de atención, tú le estás diciendo cosas, o por lo menos tú crees que te quiere, ¿no? Sí, muy bueno. Yo creo que efectivamente hay un interés, digamos, que esa interacción es más fácil. Sí. Entonces yo creo que esas son las dos componentes, o sea que mientras más humano sea, más fácil es, digamos, que haga cosas que nosotros hacemos. Y por otro lado, para nosotros nos resulta más fácil interactuar con alguien que tiene expresión, ¿no? O sea, porque también podría ser un robot que hace las cosas, pero que te mira blanco así, ¿no? Oigan, este tema es demasiado bueno y tiene demasiadas aristas, pero lamentablemente se nos acabó el tiempo, así que por favor acompáñenme a despedir este capítulo. Qué interesante, muchísimas gracias y muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos en la casa. Los invito a que si tienen algún comentario, duda, pregunta, no dejen de escribirnos, que nosotros les podemos contestar desde las redes sociales, haciendo buen uso de ellas y con mucha cautela y conciencia. Nos despedimos, muchísimas gracias José Miguel, muchísimas gracias Connie, nos vemos en un próximo capítulo, buenas noches, pásenlo muy bien. Muchas gracias.